Es un estudio clínico de la historia natural de la enfermedad de Sanfilippo. Este es la MPS tipo 3. Este es un proyecto que empezamos a poner en marcha desde este año, desde el mes de marzo de este año, y que todavía está en proceso, con lo cual sería una pincelada en qué consiste el proyecto. No traigo resultados a colación. Como consideraciones generales, una de las formas más frecuentes de la MPS es la tipo 3. Entre ellas, el subtipo A es la más frecuente en la población española. La incidencia de la mucopolisacaridosis tipo 3 es variable según el subtipo y la localización geográfica, o sea, que según sea A, B, C o D. Se estima aproximadamente un promedio de 1 en 70.000 nacimientos aproximadamente, pero esto por supuesto es variable según las zonas geográficas. Este estudio de historia natural de Sanfilippo, de enfermedad de Sanfilippo, no fue realizado en la población española hasta el momento. Entonces, para una pincelada un poco rápido acerca de qué es la enfermedad de Sanfilippo, sabemos que es una enfermedad de depósito lisosomal en la cual existe, que es de carácter autosómico recesivo, en la cual existe un déficit enzimático de enzimas que participan en el metabolismo o la degradación del heparansulfato. Según el tipo, son 4 enzimas que participan en este metabolismo. Según el tipo de enzima deficitaria, vamos a tener los diferentes subtipos de MPS3, como ven ahí. La mucopolisacaridosis 3 tiene una característica que es la que presenta habitualmente pocos síntomas de afectación orgánica en relación a los otros tipos de MPS, siendo la presencia de un deterioro intelectual y motor progresivo, lo que conlleva la orientación diagnóstica y en la mayoría de los casos, esto también se ve retrasado en el diagnóstico, ¿no? Justamente porque no hay muchos síntomas de compromiso orgánico al inicio de la manifestación. Entonces, haciendo un poco una pincelada de lo que es el curso global de la enfermedad, sabemos que lo que conocemos hasta el momento es que la mayoría son niños que durante el primer año de vida, o sea, al nacer y hasta el primer año de vida, no muestran, en la mayoría de los casos, digo esto, ninguna manifestación clínica. Recién a la edad, en la fase 1, que podemos catalogarla así, esto puede ser un poco variable según la literatura a la que se recurra y según también los otros tipos que haya, pero estoy haciendo un global. El niño entre los 2 o 4 años empieza la primera fase donde vemos que el niño es diferente, es decir, empezamos a ver cambios, aparecen ya de alguna manera los problemas conductuales, pero lo que más llama la atención en esta primera fase es que existe un inicio del retraso del desarrollo psicomotor. En cierta forma lo que vemos es el inicio de una regresión más bien que lo que sería un retraso. En la fase 2, que es una fase que comprendida a partir de los 6 años, hasta los 10 o 15 años de vida, en el cual lo que más predomina aquí es el importante trastorno conductual, que también ocasiona trastornos de sueño. Y hay una regresión del desarrollo motor ya más marcada porque es un niño mayor que en teoría debía haber adquirido más capacidades y también esto se ve reflejada, esta regresión desde el punto de vista cognitivo y del lenguaje, que si me perdonan las psicólogas también vemos que es un deterioro neurológico y que de alguna forma vemos que hay una pérdida del lenguaje, no del todo, pero bueno, es poco a poco que se va suscitando. Entonces, en esta fase también es importante destacar que estos trastornos del sueño pueden agregarse otros síntomas que es la epilepsia, que se puede ver en un alto porcentaje de estos niños y que de alguna forma ya en estas edades pueden empezar a manifestarse. Con lo cual muchas veces esta puede ser causante de los trastornos que tienen del sueño. Y en la fase 3, que es la fase de que va a partir de los 15 años, ya sería la etapa de la adolescencia, hasta los 20, 25 años más o menos, que entre comillas es la fase de calma. ¿Por qué? Porque es una fase en la cual los síntomas que estuve mencionando van remitiendo poco a poco, sobre todo desde el punto de vista de trastornos conductuales. Vemos que el niño va adoptando otro tipo de conducta, está más quieto, más calmado. Y también hay una espasticidad. La espasticidad es el aumento de tono a nivel de la musculatura, en forma global, y esto ocasiona una pérdida a nivel de la marcha, es decir, de la deambulación, y también existe una pérdida del contacto con el entorno. Como les digo, todos estos síntomas se van suscitando muy lentamente y las edades pueden también haber una variación. También puede aparecer en esta fase dificultades en la deglución. Entonces, los objetivos de este estudio es confeccionar una base de datos desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista genético y de calidad de vida de estos niños. Con esta base de datos vamos a aplicar estos datos que vamos a ir recogiendo a una escala de severidad, o mejor dicho, una escala de discapacidad.
Esta escala es similar a la que aplicamos en el estudio que hicimos de suplementación con genisteína, en la cual se valoran los siguientes ítems, que son la conducta, la deambulación, es decir, la marcha, los trastornos que pueden haber desde el punto de vista de deglución, la epilepsia y el lenguaje. Vamos dando una serie de puntuaciones en cada ítem y hacemos entonces un promedio para hablar cuán afectado está el niño en ese momento. También a través de esta base de datos, que es lo que queremos recoger, podemos comparar los diferentes subtipos, o sea, cuáles son las manifestaciones predominantes en un tipo u otro. No todos, como le digo, no todos los niños se desarrolla la enfermedad de la misma forma, a pesar que son de MPS3. Y también podemos relacionar las mutaciones, es decir, los estudios genéticos encontrados, con esta escala de severidad o de discapacidad que les he comentado. Y por supuesto que esto serviría de utilidad para la evaluación de tratamientos. El diseño del estudio es un estudio no experimental, de carácter transversal clínico, de 1 año de duración. Es decir, por eso estamos todavía en el proceso de estudio, y los sujetos son todos los pacientes afectos con un diagnóstico confirmado de enfermedad de Sanfilippo, que son procedentes de diferentes hospitales del ámbito español, ¿no? Nacional, y que por supuesto accedan a participar del estudio. Se ha enviado consentimiento informado a todos los padres o tutores de los niños afectos, y son los que participarán activamente del estudio. Entonces, ¿cómo hacemos para recolectar todos estos datos que les mencioné? Hemos enviado una encuesta donde se detallan claramente todos los aspectos según vemos cómo va evolucionando la enfermedad. Entonces, ahí entran a colación, les hago un pantallazo muy, muy general porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero básicamente lo que está reflejado en esa encuesta son datos de filiación, es decir, la procedencia del hospital de referencia, el número de historia clínica, la fecha de diagnóstico, que es algo muy importante, porque con eso también podemos tener un parámetro, a ver cuál es el promedio, no llegar tarde muchas veces en el diagnóstico, que es lo que ocurre, ¿no? El promedio de edad de diagnóstico, en este caso en la población española. Recolectamos datos de estudio genético de los niños que lo tienen, por supuesto, los síntomas previos y posteriores al diagnóstico, o sea, cómo empiezan, cuáles son las primeras manifestaciones clínicas en los niños, ¿no? Y posteriormente correlacionando también con las edades, eso es muy importante. Luego también vamos a acceder a procesar la utilización cronológica de los fármacos que están utilizando. Sabemos que son enfermedades donde también hay otros síntomas concomitantes, episodios de diarrea recurrentes, infecciones óticas a repetición, que ocasionan muchas veces una disminución de la audición, y la epilepsia, que es también algo muy frecuente, entonces, y los trastornos conductuales. Entonces, ver un poquito la relación o la efectividad de estos fármacos para tratar estos síntomas. Luego, la valoración de las distintas etapas del desarrollo psicomotor, del lenguaje, autonomía, para ir viendo un poquito dónde empiezan a aparecer realmente, esto que yo le comenté son fases muy globales, ¿no? Pero para poder determinar más dónde empiezan a manifestarse específicamente estas regresiones, ¿no? Estas dificultades en el desarrollo psicomotor del lenguaje, también haremos esta valoración. Las eventuales complicaciones que se van suscitando a lo largo de la enfermedad también quedarán están reflejadas en esta encuesta, y también los accidentes que puedan tener ocasionalmente estos niños. Muchos de ellos, como el problema conductual que tienen, van y bueno, pueden tener accidentes, sobre todo desde domésticos, ¿no? La escolaridad, algo muy importante, desde qué edad el niño empezó a hacer, o sea, primero si se ha integrado en algún momento de la evolución, si pudo acceder a una escuela ordinaria, en qué momento el niño va a una escuela integrada o mixta, y luego si es que a qué edad empiezan ya a tener más dificultades que impiden la integración con otros niños con un nivel cognitivo adecuado para su edad. Es decir, una escuela ya de educación especial. Y también muchos de estos niños tienen hechos, como muchos aquí los padres presentes saben, pruebas cognitivas realizadas, por eso también pedimos a los padres que puedan aportar esos datos que tengan de los estudios cognitivos realizados. Y en otro ítem también detallamos lo que son la evolución a los 3 años del diagnóstico, para tener un poco un parámetro más acabado de lo que es el desarrollo en sí de la enfermedad, y los tipos de cuidados especiales en el hogar que los niños necesitan, es decir, si hay niños que a qué edad empezaron a utilizar algún respirador o algún caminador, cosas que requieren para su uso diario, ¿no? Las dificultades, como es un estudio que, como le dije, de carácter retrospectivo, en el cual son los padres los principales artífices o los tutores de los niños de este trabajo,
No todos los pacientes van a estar en el mismo estado evolutivo. Vamos a tener niños que estén iniciando la enfermedad y otros que ya lo tengan en etapa más avanzada. Que muchos de ellos, como vuelvo a recalcar, un estudio retrospectivo, no tendrán determinaciones genéticas y que esto es muy importante, que es imprescindible la colaboración de todos ustedes. Hemos enviado de momento un total de 58 encuestas a los padres de los niños afectos y tenemos 23 encuestas. Hoy me entregaron otras, o sea, son 24 encuestas las que tenemos. O sea, con lo cual esperamos que, y si en el curso del año tenemos nuevos niños que forman parte, bueno, o que son diagnosticados de la enfermedad, también incluiremos en este estudio. Perdón. Entonces, como consideraciones finales, el estudio clínico de la historia natural de la enfermedad de Sanfilippo es muy importante para nosotros poder relacionar lo que es el genotipo-fenotipo, es decir, el estudio genético y la relación que tiene con las manifestaciones clínicas que se van suscitando a lo largo de la enfermedad. Entonces, al tener esto podemos predecir la evolución de la enfermedad. Sabemos que es una niña que tiene una mucopolisacaridosis, por dar un ejemplo, ¿no? Tipo 3A, y tal determinación genética podemos más o menos ver cómo va a ir esa paciente, ¿no? También podemos predecir la evolución clínica y, por supuesto, el pronóstico en sí de la enfermedad. Es muy importante esto de cara a los tratamientos. Sabemos que de momento no existe un tratamiento curativo para esta enfermedad, y no solamente tratamientos desde el punto de vista curativo, sino que también paliativos, es decir, tratamientos que están en relación con las diferentes sintomatologías que van presentando estos niños. Entonces, también podemos valorar con esto y contribuir, aportar en lo que es la efectividad de tratamientos sintomáticos, paliativos, y en la contribución, por supuesto, de terapias adecuadas futuras. De momento tenemos los ensayos de terapias de reemplazo enzimático, de deprivación de inhibición de sustratos y terapia génica, que no se ha encontrado una efectividad porque necesitamos tener un mecanismo para poder atravesar la barrera hematoencefálica y que realmente el tratamiento llegue al sistema nervioso, llegue a los diferentes órganos. Como sabemos, es una enfermedad multisistémica. Y con todo esto es ofrecer lo que buscamos siempre, es ofrecer una mejor calidad de vida a todos estos pacientes. Muchas gracias por su atención y le dejo con una frase de William Shakespeare y en los comentarios de la doctora Pineda. Gracias. A ver, lo que es muy importante es que para vosotros, quizá cuando nosotros decimos la historia natural de la enfermedad, no os dice nada. La historia natural de la enfermedad es esencial en cualquier enfermedad, porque si vamos a tener unas terapias que parecen ser que pueden ser bastante próximas, que realmente sean efectivas, tenemos que conocer cuál es la evolución exacta en las diferentes formas de Sanfilippo y en las diferentes formas en sí de todas las enfermedades, y saber exactamente cuál es la edad ideal para aplicar estas terapias, sobre todo me refiero a la terapia génica, y cuál será la edad que realmente será efectiva. Vosotros sabéis que, aplicar una terapia para alargar la agonía de un paciente no se considera útil, sino que lo que es útil es saber cuáles son las primeras. Fijaros, los que habéis rellenado la historia natural, que os pedimos e insistimos mucho, cuáles son las primeras manifestaciones. Que, por cierto, las logopedas, las primeras manifestaciones en la enfermedad de Sanfilippo son problemas de lenguaje. Y esto nadie lo había dicho hasta ahora, ¿vale? Entonces, el que sea un poco pesado rellenar todo el protocolo de la historia natural del Sanfilippo es lo que nos va a dar el poder realizar realmente cuál es la historia natural, poder saber cuáles son, entonces correlacionando las mutaciones que pueden serles más efectivos estos tratamientos curativos, y saber y conocer a qué edades se han de aplicar. Muchas gracias.